una grabación anterior. Entonces pude subir a otro curso, pude subirle esa grabación anterior. Y nadie me dijo nada. Normalmente me avisan, ¿ya? Pero no es responsabilidad de ustedes grabar, pues es responsabilidad mía hacer la grabación. Ya, vamos entonces, hoy día vamos a ver membrana plasmática. Espérenme, ahí sí, que me está avisando, capaz que me empiezan a salir algunas alertas. ¿Qué hemos visto ya hasta este momento? Todo lo que es célula. Ya estuvimos viendo células eucariontes, células procariontes, las características en común que tienen los eucariontes y los procariontes. ¿Ya? Porque hay características en común, como la membrana, por ejemplo, que hoy día la vamos a reforzar. ¿Ya? La presencia de ribosomas, ¿ya? La presencia, no el tipo de ribosoma, pero la presencia como tal es la misma tanto en eucariontes como en procariontes para poder ejecutar o llevar a cabo la síntesis proteica. ¿Ya? El citoplasma, que también está presente, la pared celular, que se me repite en vegetales y procariontes. Recuerden que los animales no tienen pared celular. Ya la próxima semana y vamos a profundizar algo bien específico con la pared celular. ¿Ya? Y bueno, los organelos que son comunes, que ustedes los ven ahí abajito, ya que son los retículos comunes entre eucariontes. Recuerden que los procariontes no tienen organelos membranosos, ya por lo menos el DEMR así lo define. Retículos, aparato de Golgi, mitocondrias, peroxisomas y ribosoma. Bueno, el ribosoma ahí trasciende a todo tipo celular, ¿ya? Pero por lo menos esos cuatro, el núcleo me faltó ahí también, son de esos organelos genéricos, por así decirlo. Y ahí aparecen también los organelos específicos como los centriolos, que son específicos por los animales, y derivados de los centriolos, flagelos, cilios, ¿ya? Y las células, bueno, lisosomas también me faltó ahí mencionar. La célula vegetal, sus clásicos como la pared celular, los cloroplastos, la vacuola central, que son, vuelvo a repetirlo, vamos a seguir viendo porque ocurre un fenómeno bien particular con las células vegetales en ese caso, ¿ya? Y eso, y eso. Vamos entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Conocer el famosísimo modelo del mosaico fluido, la composición de la membrana, cómo se mueven los solutos entre una región de la membrana a otra. La membrana plasmática es un medio separador, por lo tanto vamos a generar un medio externo, que es lo que se encuentra afuera de la célula, y un medio interno que en resumidas cuentas es el citoplasma, ¿ya? Los famosísimos transporte pasivo y transporte activo y sus diferencias, y adicionalmente vamos a ver pequeños datitos ahí que ocurren con algunos iones, particularmente con la gradiente de concentración o gradiente electroquímica, ya que tienen que haberla leído, tienen que haberla escuchado en más de alguna oportunidad, ¿ya? Vamos entonces, ¿qué nos cuenta aquí la composición? Es una membrana, un corte de la membrana plasmática, donde ahí se pueden ver tres estructuras, tres medios, dos medios y una estructura, ¿ya? El medio extracelular, ya que vuelvo a repetir, es el medio externo de la célula. El medio intracelular, que es equivalente al citoplasma, y ahí se ven unas fibras de color amarillo tenue, ¿ya? Beige, como le dicen algunos, y que en realidad es citoesqueleto. Ya vendrían a ser las proteínas del citoesqueleto. Y tenemos que entender que la composición de la membrana en sí es relativamente la misma para todas las células, salvo un componente que vamos a ver aquí, ¿ya? Y ese es como específico para las células. Vamos a dejar los dos componentes más importantes inmediatamente, ¿ya? A ver, aparecen ahí las proteínas. Las proteínas también conocidas como proteínas de membrana. Ya también se les puede definir proteínas transmembrana o intrínsecas. Hay dos tipos de proteínas de membrana. Una de ellas son las transmembrana o intrínsecas y la otra son las periféricas, proteínas periféricas o extrínsecas. Cualquiera ahí de los sinónimos, ojo, ¿ya? Vuelvo a repetir, o como siempre se lo he dicho, el DEMRE le encanta usar sinónimos, nos maldice prácticamente con los sinónimos, y en ese caso tenemos que manejarlo. Ya puede aparecer en el encabezado el ejercicio, después la alternativa usan el sinónimo y hacen referencia a lo mismo que mencionan arriba. ¿Ya? Entonces ahí, ojito. Y las proteínas se ven de un color medio azulado. Recuerden que yo distingo colores básicos. No, no, qué beche, yo ni sé cuál es el color beche, así que ese para mí es azul. Y las proteínas, ahí se ven con una flechita, una letra A. Y ahí se me corrió un poco una letra, la voy a modificar porque no puedo tener ese tipo de errores. Como cambié de Office, se me modificó toda esta cuestión. Entonces voy a buscar aquí el PPT para hacer la modificación al tiro. Aquí está. Aquí está, aquí está. Esta flecha debería ir ahí. Y ahí vamos a ajustar de nuevo.
la figurita, ¿ya? Ahí sí la van a poder ver con el ajuste, ahí sí, po, ¿ya? No, pues, era al revés, pues era un fosfolipio el que tenía, pues nada que ver, ¿ven? Ando puro haciendo, y eso que tomé café, así que no puedo quejarme de que no es una cosa de café. Ahí sí, ahí sí. Y como les decía, las proteínas de membrana lo que hacen esencialmente es permitir el paso de sustancias químicas. Ahí ustedes ven las proteínas y los fosfolípidos, ¿ya? Las proteínas, de hecho, la primera proteína, la que se ve acá, la voy a encerrar. La vamos a dejar encerrada. Opción del puntero. Esta que está aquí, con rojo ahí algo se ve, ¿ya? Esa proteína es una proteína transmembrana, ¿ya? Se denomina transmembrana porque atraviesa la membrana plasmática. ¿Ya? La membrana plasmática, su composición base son los fosfolípidos, pero las proteínas son los que le entregan principalmente su funcionalidad. ¿Ya? Y en este caso, las proteínas, esa proteína en particular se conoce como canal iónico. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Es una proteína que equivale a una puerta, pero que esta puerta está siempre abierta. ¿Ya? Si yo veo una puerta abierta, paso, porque no hay nada que evite que yo pueda pasar por ahí. ¿Ya? Diferente que me coloquen una puerta y más si esa puerta tiene llave, porque si tiene llave yo no puedo pasar si no tengo la llave. ¿Ya? En este caso hay proteínas que están cerradas, como la que se ve al otro lado, la voy a marcar acá con rojo, esa que está ahí, por ejemplo, esa que la estoy pintando, ¿ya? Con una M. Esa proteína es una proteína que está cerrada y se abre solamente cuando reconoce la sustancia química para la cual fue creada, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como es equivalente a tener una puerta con llave. ¿Ya? La primera que se ve al otro lado, ¿ya? La que les encerré con el círculo con rojo, que sí se ve algo, ¿ya? Esa proteína, como les digo, es una compuerta que permite el paso fluidamente de sustancias químicas. ¿Ya? Ahí puede ser una proteína, esas proteínas normalmente son específicas, por lo tanto hay hartas proteínas abiertas que permiten el paso de sustancias químicas como el sodio, por ejemplo, y solo permitirán el paso de sodio porque solo el sodio cae ahí. Otro ion como el calcio o el potasio, que son más grandes porque su radio atómico también lo es, son más grandes físicamente, por así decirlo, no podrían pasar por esa proteína, por esa puerta, porque esa puerta es más chica y solo permite el paso de sodio. ¿Ya? Entonces, aún así también hay proteínas que están abiertas y permiten el paso continuo de cierta partícula en específico. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la función de las proteínas de membrana en realidad, permitir el paso de sustancias. Adicionalmente, hay otras proteínas que son las que aparecen ahí abajito, ya que aparece al lado, entre medio de las dos grandes que vimos, que la voy a marcar aquí con una estrellita, esa que está ahí, ¿ya? Esa vendría a ser una proteína periférica o extrínseca. Periférica es como, puede ser dudoso, el nombre más aceptado en ese caso es extrínseco. ¿Qué quiere decir que sea extrínseco? Que se encuentra solo hacia un sector de la membrana plasmática, o hacia el medio interno o hacia el medio externo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Son receptores. ¿Ya? Son receptores que lo que hacen es identificar partículas, pero no pueden permitir el paso de la molécula, ya de dicha molécula. Solo la identifican, ya son como una caseta, por ejemplo, de un guardia. El guardia identifica, pero en este caso este guardia no permite el paso de la sustancia química. Solo identifica y da una señal química, ya, o genera una señal química para poder alertar a la célula de que esta es una partícula en específico y que la célula o el núcleo tome la decisión de qué hacer con esa partícula. ¿Ya? Como los guardias de los condominios, una cosa así, como que piden permiso al núcleo para poder ver si abren o no abren alguna compuerta en otro lado, ¿ya? Que no son ellos en este caso, o que no es ella en este caso. Por lo tanto, las proteínas vamos a tener de dos sabores. ¿Ya? Proteínas que permiten ellas solitas el paso de partículas y otras proteínas que identifican moléculas. ¿Ya? Hay células de distintos tipos en nuestro organismo y hay algunas que tienen más proteínas extrínsecas, otros tienen más proteínas intrínsecas. Una neurona, por ejemplo, tiene muchas proteínas extrínsecas porque identifican sustancias químicas con los receptores. ¿Ya? Y los receptores en este caso normalmente son, como les digo, proteínas periféricas o extrínsecas. Bueno, ahí dice, receptoras adherencia, esa es su función. ¿Ya? Los fosfolípidos, ahí aparecen con la letra B, con una flechita con la B, y si ustedes los ven bien, está lleno de fosfolípidos. Hay muchos más fosfolípidos que proteínas en la membrana plasmática. La base estructural
¿ya? El componente principal de la membrana plasmática son los fosfolípidos. Y ahí lo pueden ver, ¿ya? Fosfolípido es un lípido, así de sencillo. Se sintetiza en el retículo endoplasmático liso, creo que lo habíamos visto con un ejercicio la semana pasada o la semana antepasada, ¿ya? Si falla el retículo endoplasmático liso, no se pueden sintetizar fosfolípidos, por lo tanto no podría regenerar la membrana plasmática si pierde una porción de ella. Ojo con eso, ¿ya? Y como buen fosfolípido, o como buen lípido en realidad, es apolar, ¿ya? No le gusta el agua, pero hay una porción del fosfolípido que sí la acepta. Entonces este es un fosfolípido medio, pucha, como que está al medio. Es el lípido, por lo tanto no le gusta el agua, pero hay una pequeña región que sí la acepta, ya que sí tiene cierta afinidad química con el agua. Cosa que los lípidos simplemente son absolutamente hidrofóbicos, ellos no pueden ver el agua, ¿ya? Este lípido sí la puede ver, por lo menos una parte, ¿ya? Por eso ahí aparece un término, ¿ya? Y lo vamos a destacar al tiro, ese que está aquí, que es anfipático, ¿ya? Anfipático, anfi es dos, pático es afinidad, ¿ya? Patía. Anfi como anfibio, por ejemplo, anfi es dos, entonces anfibio, dos vidas. ¿Ya? En este caso, anfipatía quiere decir que, o anfipático quiere decir que tiene dos afinidades, una afinidad con el agua y otra afinidad con cualquier solvente apolar, que no sea agua, lógicamente, porque el agua es un solvente polar. ¿Ya? Entonces, este fosfolípido puede aceptar en cierta forma algunos solventes como el agua hasta cierta parte, ¿ya? No completo. Y por eso es que se forman dos capas, ¿ya? Una capa que da hacia el medio externo y otra capa que da hacia el medio interno, y aquí ustedes lo pueden ver. Si ustedes se dan cuenta, el fosfolípido, voy a dibujarlo así bien rascamente, tiene una cabecita, ¿ya? De color rojo y dos colitas de color amarillo, ¿ya? La cabecita es la que se disuelve en agua, entonces eso tiene contacto con el medio extracelular, que efectivamente su principal componente es agua. Y lo que se encuentra hacia estas dos colitas, ya que se ven de color amarillo aquí en el dibujo, yo lo estoy dibujando color rojo, ¿ya? Esos son lípidos absolutos, son de hecho ácidos grasos, ¿ya? Y hacia el medio intracelular o citoplasma, lo mismo, pero dado vuelta. O sea, tienen una cabeza que se disuelve en el citoplasma y dos colitas hacia el interior, ¿ya? Que no lo hacen. Entonces generan una aislación interna entre estos dos que están aquí, que son capaces de sí disolverse en agua. Por eso es que se define entonces como anfipático, que tiene dos afinidades con el agua y con los lípidos a su vez, ¿ya? Una sustancia química lipídica, por ejemplo, como una hormona lipídica, como la testosterona, los estrógenos, la progesterona, llegan a una célula y son absorbidos de forma inmediata. Por eso cuando ustedes ocupan cremas, por ejemplo, en las manos, no en cualquier otra parte de la piel, si ocupan una crema que sea hidrosoluble, no se absorbe tan rápido, ¿ya? Como que se queda ahí un rato, como que actúa como lubricante, pero no se va al tiro, ya no se evapora de forma inmediata. En cambio, si ustedes ocupan una crema que tiene una base alcohólica o que en su defecto tiene una base lipídica, cuando se la colocan, al ratito la absorbieron. Y se absorbe precisamente porque los fosfolípidos, al recibir otro lípido, lo asimilan de forma rápida, ¿ya? Esto en el interior del organismo también funciona de la misma manera. Entonces, si yo como mucha grasa, por ejemplo, rápidamente soy capaz de asimilarla y puedo subir de peso rápidamente, ¿ya? Precisamente por el consumo o por la absorción lipídica o el alcohol. ¿Ya? Ustedes muchos aquí son niños, no conocen lo que es el alcohol. Pero si ustedes, por ejemplo, salen de carrete, así que tengan cuidado, salen de carrete, el viernes no han comido nada durante todo el día, claro, Antonia no conoce el alcohol, por ejemplo, y se sirven un copetito y no han comido nada, ese alcohol va a pasar como tubo en las paredes intestinales hacia el torrente sanguíneo porque se asimila rápidamente, producto de que las células están compuestas por fosfolípidos. Y el alcohol disuelve, ¿ya? Rápidamente, o sea, no es que lo disuelva, se absorbe rápidamente. Por eso les decía que cualquier crema con base alcohólica, ¿ya? O en su defecto, base lipídica, se absorbe rápidamente. ¿Se acuerdan cuando hace 2 años atrás todos andábamos echando alcohol gel en las manos? Y nosotros nos echábamos alcohol gel y ahí habían a veces que en algunos lugares lo armaban mal y le colocaban más glicerina que alcohol.
y las manos quedaban súper resbalosas y molestaban, ya. Eso se daba que como tenía más glicerina y menos alcohol, la glicerina quedaba ahí, po, y no se absorbe la glicerina porque es una molécula súper grande. ¿Ya? En cambio, el alcohol no, pues el alcohol sí era capaz de absorber, y si nos echábamos un alcohol gel que tenía más alcohol que glicerina, se nos cuarteaban las manos y se nos pelaban las manos. ¿Ya? Y eso era porque el alcohol pasaba y lógicamente levantaba el tejido epitelial. ¿Ya? Así que ojo ahí con los fosfolípidos, ¿ya? Es una ventaja en cierta forma de absorción rápida, pero también esa absorción rápida nos puede jugar en contra ahí, como les digo, si salen un día bien después de haber estado en el colegio y no han comido nada y se van a carretear, no, pues echenle algo a la guatita, porque si no se van a curar súper rápido. ¿Ya? Así que ojo ahí con eso. Pero como digo, ustedes no conocen el alcohol, así que esas cosas no se aplican. Y entonces, justamente, como dice la Antonia, muy bien, muy bien. Y esos son los componentes básicos que tienen todas las membranas plasmáticas: procariontes, bacterias, ¿ya? Eucariontes animales, eucariontes vegetales. Tienen la misma composición y por ende las membranas son todas iguales, salvo por pequeñas excepciones, y aquí vamos a ver una molécula de excepción, que es el colesterol. Ese es un colesterol, ahí se ve el colesterol, que está asociado a un fosfolípido, ¿ya? Está compuesto por varios hexágonos, de hecho, ¿ya? Y el colesterol es bien particular porque el colesterol como tal solo existe en los animales. Entonces, ustedes ven una membrana plasmática, identifican o les indican que hay colesterol y automáticamente esa membrana plasmática es animal, ¿ya? Es de una célula animal. En este caso, a eso se aplica. ¿Ya? Ahí existe colesterol y por ende esta membrana que sale dibujada ahí es una membrana animal. ¿Ya? No se olviden. Los vegetales tienen un tipo de, entre comillas, colesterol, que se llaman fitoesteroles, ¿ya? Pero son aceites, no son sólidos, ¿ya? Entonces no se están presentes en la membrana plasmática, ¿ya? Escurren, fluyen ¿cómo se llama? Estos túbulos que tienen en el tallo de las plantas, y en algunos casos forman algunas ceras, ¿ya? Como las que tienen las algas, por ejemplo, o el aloe vera, por ejemplo, para protegerse del medio externo, ¿ya? Pero ese es otro verso, ¿ya? En este caso, el colesterol, vuelvo a repetir, es exclusivo de los animales. Si ustedes comen vegetales, no ingieren colesterol, ¿ya? Así que ojo con eso ahí también para el colesterol. Bueno, hay dos colesteroles, uno bueno y uno malo, ¿ya? El que tiene la membrana es bueno, por si acaso. ¿Cuál es la función del colesterol? La función es entregar rigidez, firmeza. Por eso está presente en las células animales, ¿ya? Los vegetales dependen mucho de su pared celular, entonces la firmeza está dada por la pared, por esta capa externa que está por fuera de la membrana celular y que lógicamente como que encapsula, ¿ya? O confina en cierta forma la célula vegetal, y es como que anduviera con una coraza protectora, ¿ya? En el caso de los animales, nosotros somos blanditos, pues, no somos rígidos como un pedazo de madera, ¿ya? Y lógicamente somos blanditos porque no tenemos pared celular, pero sí mantenemos la cohesión del tejido, ¿ya? Y tenemos en cierta forma una firmeza, y en algunos casos eso es dado por el colesterol, ¿ya? Así que la membrana celular en los animales es rígida, la rigidez que tiene, no es que sea rígida, la rigidez que tiene, la firmeza perdón, se la confiere el colesterol, ¿ya? Proteínas, entonces, fosfolípidos. Bueno, los fosfolípidos también permiten el paso de sustancias químicas, pero como le decía, tienen que ser afines con ellos, ¿ya? El agua nunca la van a dejar pasar por completo, pero sí un alcohol, ya los fosfolípidos sí difunden los alcoholes, difunden también los solventes orgánicos como el benceno, ¿ya? O cualquier otro lípido. Ahí les di más o menos qué es lo que se mueve por la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Y el colesterol no permite el paso de nada, porque en realidad lo que hace es, como les decía, generar firmeza, generar rigidez, ¿ya? Y el último componente que sale ahí, ¿ya? Y ojo con esto, que esto también tiene una particularidad, es el famosísimo glucocálix. Y glucocálix, ojo, el glucocálix es un conjunto, gluco. ¿Qué será gluco? Me suena gluco. Miren aquí, glucolípidos, glucoproteínas. ¿A qué le suena gluco? ¿A qué le suena? No se peleen para contestar en el chat. ¿A qué le suena el término gluco? Están calladitos hoy día, por eso es que lo... Glucosa.
Eso, justamente, a glucosa, po, a carbohidratos. Eso quiere decir que el glucocálix son los carbohidratos de la membrana plasmática. Y esos carbohidratos se pueden mezclar con un lípido, con un fosfolípido, o con una proteína. Entonces pueden formar mezclas de carbohidratos, lípidos, carbohidratos, proteínas. Por eso ahí aparece como glucolípido, glucoproteína. ¿Ya? Todo este conjunto de carbohidratos que actúan como pelitos, ya son como vellos, como los vellos que tenemos en la piel. ¿Ya? Unos más, otros menos. Entonces, por ejemplo, si yo toco los pelos de la mano, ¿ya? Y me acerco mucho a ellos, puedo sentir que algo está pasando, como cuando nos camina una mosquita, por ejemplo, o peor aún, una araña que nos va caminando, por ejemplo, por la vellosidad. Ya, la sentimos, pero no ha tocado nuestra piel. Está tocando los vellos. Entonces, en cierta forma, los vellos nos alertan sin que haya un contacto con la piel. En este caso, el glucocálix más o menos hace lo mismo. Es capaz de alertar a la célula o generar una respuesta, un estímulo frente a generar una respuesta frente a un estímulo. Ahí sí, como ya no veo sistema nervioso, se me olvida. Generar una respuesta frente a un estímulo que solamente toca este glucocálix, sin tocar directamente la bicapa fosfolipídica o una proteína de membrana, ¿ya? Por lo tanto, son, como les digo, estos vellos, ¿ya? Este conjunto de carbohidratos. Y ojo, siempre se encuentran en el medio extracelular o hacia el medio extracelular. ¿Ya? Siempre vamos a encontrarlos que dan hacia afuera, no hacia el interior, igual que los pelos. Ya nosotros no tenemos vellosidad, podemos tener el bulbo piloso, que es de donde nace el vello, incrustado en la piel, pero nunca vamos a tener pelo hacia adentro, ya hacia adentro de nuestro cuerpo, siempre van a ir hacia afuera, porque precisamente tienen una función parecida, ¿ya? Generar una capa adicional de protección. Por eso es que los mamíferos tienen esa característica que es la vellosidad. Todos los mamíferos tienen pelo, todos, sin excepción, hasta las ballenas tienen pelo. Lo que pasa es que las tienen ubicadas en la boca y forman una verdadera masa de barba que les permite filtrar, pero son vellos, ya son pelos. Y los elefantes, que uno dice, no, porque son pelados, no, también tienen sus pelitos, ya, por lo tanto, todos los mamíferos, una característica de los mamíferos es la vellosidad, y siempre en la piel va a estar hacia afuera, ¿ya? Aquí pasa lo mismo, el glucocálix siempre está hacia afuera, y lo que permite es reconocer moléculas antes de que lleguen a la bicapa fosfolipídica, y en cierta forma complementan la función de un lípido, complementan la función de una proteína, ¿ya? Y vuelvo a repetir, siempre hacia afuera. Nunca se van a encontrar hacia el medio intracelular. ¿Por qué? Porque en el citoplasma tenemos enzimas que degradan carbohidratos. Y esas enzimas se comen a los carbohidratos y generan energía. Entonces, aunque un carbohidrato, un glucolípido, una glucoproteína pudiese pasar hacia el medio intracelular, se la van a terminar comiendo, se van a terminar degradando. Entonces no se encuentran hacia la cara interna, no se encuentran, perdón, hacia el citoplasma, se encuentran solo hacia afuera, ya, para que no se le vaya a olvidar, ¿ya? Quedan, queda claro estos cuatro componentes que los vamos a encontrar, bueno, los vamos a ir nombrando más adelante y como que en cierta forma este va a ser nuestro estándar. Pero recuerden que el colesterol, ojo con este, es exclusivo para las células animales. ¿Ya? No me lo vayan a colocar en una célula vegetal porque va a estar malo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No se peleen? No, no, ninguna. ¿Están calladitos? Es porque ninguna. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué permite el paso de sustancias? Las proteínas, particularmente las intrínsecas o transmembrana, ¿ya? Los fosfolípidos y nada más. El colesterol da rigidez y firmeza, el glucocálix en cierta forma lo que hace es perfeccionar la capacidad de un receptor, perfeccionar la capacidad de identificación de un fosfolípido o de una proteína. ¿Ya? En las otras proteínas, bueno, ahí aparecían abajo, las proteínas periféricas o extrínsecas ya en sí son receptores, pero con un carbohidrato como que son mucho mejor receptores, ¿ya? Entonces, como la ventaja de generar una capa externa de carbohidrato, y por eso está hacia afuera, pues para reconocer cosas para afuera, no para adentro,
¿ya? En algunas células el glucocálix confiere adherencia y permite la formación de un tejido, por ejemplo. Las células de la mano mantienen su cohesión gracias al glucocálix, ¿ya? Y dentro de ese glucocálix hay ciertas proteínas mucho más específicas, ¿ya? Como por ejemplo el colágeno o la elastina, que son las proteínas de la piel, ¿ya? Y que le confieren esta resistencia adicional. Así que ahí, ojo con eso. Y eso. Bueno, ahí aparece el término inmunidad, ¿no? Cuando veamos, bueno, ya estamos viendo sistema inmune, pues, ¿sí o no? Sí, en el electivo ya comenzamos a ver sistema inmune. Gran parte del reconocimiento de los antígenos es llevado a cabo en función del glucocálix. Entonces, ahí qué bueno que estamos viendo ya esos contenidos del sistema inmune. ¿Ya? Ya, pues, vamos con. Estoy pintando el. Ahí está. ¿Ven que me cambió todo esto los colores? ¿Qué dice ahí? No sé, ni se ve. Odio la Office. Office 360. Me obligaron a cambiarme a la Office 360 porque mi otra Office era un vejestorio. Mi Nachite era un poquito y estaba trabajando con la Office 2016. Y ahí les cambié el color para que lo puedan ver. Por último, del texto. ¿Ya? Ahí sí. Ahí se ve. Características de la membrana plasmática. Fluida, ¿ya? Gracias a la fluidez y al paso de sustancias químicas. Flexible, porque claramente puede moverse, basta con que se estire en la piel y pueden ver qué tan flexibles son sus membranas. ¿Ya? Ojo con ese término, asimétrico, que se me está escapando. ¿Eh? Asimétrico. ¿Qué quiere decir que sea asimétrico? Que la mitad que da hacia afuera no es igual a la mitad que da hacia adentro. ¿Y por qué? Porque existe el glucocálix. El glucocálix confiere la asimetría. Y esa sí fue una pregunta de hace muchos años atrás que todavía estoy esperando que la repitan y no la han repetido. Así que siempre les digo, ojito, tengan cuidado porque puede ser que lo pregunten. ¿Ya? La asimetría, la capacidad de ser diferente, ¿ya? Es porque existe el glucocálix, porque el glucocálix se encuentra solo hacia afuera y no hacia el medio interior, hacia el medio interno. ¿Ya? Lipoproteica, porque tiene proteína y lípidos en su base estructural primordial, ¿ya? Y es semipermeable, ojo con esto que también se lo pueden preguntar, la semipermeabilidad la confieren las proteínas, ¿ya? Las proteínas entregan esa propiedad, o sea, son selectivas, permiten el paso selectivo de sustancias químicas, reconocen algo y permiten el ingreso o salida, no entra todo, no sale todo. Ya, aquí tenemos un control sobre lo que entra y lo que sale, de tal manera que el medio interno, el citoplasma, tenga una composición diferente a la del medio externo. No tendría ni un brillo que seamos igual al medio ambiente. ¿Ya? Lo mismo, no podríamos meter el medio ambiente al interior de nuestras células. Entonces tenemos que generar una diferencia de medio, si no, ¿para qué existiera la membrana? ¿Ya? La semipermeabilidad entonces la entregan las proteínas de membrana, las de transmembrana, y va a ser más específico todavía. ¿Ya? Ahí están los componentes en una figurita. ¿Ya? Bueno, ahí algunas bacterias son reconocidas precisamente por su glucocálix. Voy a limpiar un poco estos garabatos. Intentar borrar, ahí sí. Como me puse a dibujante hoy día. Y pueden ver también que hay algunas enzimas que son identificadas o acopladas en la membrana plasmática. ¿Ya? Y podemos ver ahí que bacterias que son reconocidas por los receptores y muchas veces se quedan ahí, particularmente los glóbulos blancos, usan mucho sus receptores para reconocer las sustancias químicas, o sea, no las sustancias, los agentes externos e internos. ¿Ya? Son los glóbulos blancos los que tienen que estar continuamente patrullando y van tocando a todo organismo que van, o sea, a toda célula que hay en el interior de nuestro cuerpo y la van reconociendo con su glucocálix. ¿Ya? Cuando el glucocálix de un glóbulo blanco no reconoce una célula, una bacteria, por ejemplo, lo más seguro es que se la coma. ¿Ya? Lo más seguro, ahora si esa bacteria genera una enfermedad, flautas. Lo más seguro es que también ahí estemos enfermos un par de días, producto de que no estamos adaptando a esa bacteria que ingresó. ¿Ya? Gradiente iónico, gradiente electroquímico. A ver, este es un concepto que vamos a trabajar harto también hoy día, claro, hoy día y la próxima semana. ¿Ya? La gradiente electroquímica es la fuerza de presión de solutos. Como buena disolución, el medio externo, ¿ya? Y el medio interno tienen una sucesión de solutos disueltos en ella.
¿ya? El agua es el principal solvente y los solutos puede ser sodio, puede ser potasio, calcio, etcétera. Y el soluto puede ir variando dependiendo de qué vayamos a ingresar o sacar, ¿ya? Y existe una fuerza de presión. Esa fuerza de presión la determina la concentración del soluto. A mayor cantidad de solutos, mayor fuerza de presión en ese sector. Así de sencillo. ¿Ya? Uno dice, pero es que es medio complicado. No, no es tan complejo. Miren, piensen que ustedes van en una micro y esa micro va llena, pero llena a reventar. Ustedes van pegados contra la pared o no contra la pared, con la puerta para poder salir. ¿Ya? Imagínense si están al final y la puerta de atrás está mala, tienen que caminar hasta adelante de la micro para poder salir. ¿A quién no le ha pasado? ¿Ya? Más encima el timbre está malo. Dios mío, ese era un caos. ¿Ya? Entonces imagínense, ustedes tienen que luchar adentro, están todos apretados, parece una verdadera lata de sardinas. ¿Ya? Tocan el timbre por suerte y llegan a un paradero. ¿Ya? Es que no quiero ser ¿cómo se llama? Quiero ser más regionalista, pero no quiero ser tan santiaguino y decir, no, el metro, no, en el metro todos viven apretados, entonces el ejemplo ahí es muy aplicable, pero las micros también. Entonces esta micro va llena, ustedes van pegados contra la puerta y llega a un paradero y este paradero está vacío. Y todos se van a bajar en ese paradero. Y ustedes van a apretar contra la puerta. Se abre la puerta, no les pasó nada, se abrió la puerta y ustedes supónganse que se quedaron dormidos. Y de repente despiertan, y ya salí, ¿y quién me sacó? La gente que estaba adentro los movió, los apretó y los sacó. Ustedes no se dieron ni cuenta. Esa es un muy buen ejemplo de gradiente electroquímica, una gradiente de presión, de concentración. Las partículas, las personas, los presionaron para salir y los empujaron para salir. Simplemente ustedes se dejaron llevar y salieron de la micro. No fue problema salir de la micro. Aquí pasa algo muy parecido. Si ustedes tienen una partícula, vamos a volver otra vez al puntero, ¿sí? Ustedes son esa partícula que está ahí. Estas partículas que están acá atrás los presionan, los empujan y los van presionando, empujando hasta que de repente ustedes pasan de una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Ustedes no se dan ni cuenta y están pasando, están difundiendo. Ese es el término correcto. Está ocurriendo una difusión y no hay gasto energético. Por lo tanto, a la célula les encanta la difusión, porque la difusión le permite ingresar partículas sin gastar energía celular o sacar partículas sin gastar energía celular. Por lo tanto, el principal transporte es a través de una gradiente iónica, gradiente de concentración o gradiente electroquímica. Esos tres términos son lo mismo. Ahora imagínense que ustedes están solitos en el paradero, típico también de las mañanas frías, y viene la micro llena, pero llena. Se abre la puerta y ustedes no pueden entrar, pero ustedes se tienen que subir a esa micro porque más encima van tarde y es la única micro que pasa, después tienen que esperar 30 minutos más. Van a empujar con todas sus ganas hasta que logren meterse adentro de la micro, pero van a terminar muy cansados y van a gastar mucha energía. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes son, vamos a cambiar de color, con un azulito, ahí sí. Imagínense que ustedes son esta partícula en el paradero, solitos, y aquí está la micro llena, y ustedes quieren entrar, van a tener que romper toda la fuerza que están ejerciendo las partículas que están aquí. Las van a tener que literalmente empujar para pasar. Y eso generaría un gasto energético para la célula. Ahora, si ustedes fueran un desecho, por ejemplo, o una sustancia química de vital importancia que tiene que salir contra la fuerza de la gradiente electroquímica o gradiente de concentración, la célula no le va a quedar otra opción que gastar de su energía para poder disparar esta partícula y poder sacarla. ¿Queda claro la gradiente electroquímica? Este concepto es clave, por eso me interesa verlo con mucha calma y cautela. Porque aquí se da una infinidad de ejercicios que tenemos que ver después. Y siempre entra.
¿Repito algo? ¿Necesitan que repita algo? Les doy un ejemplo más, no tan enredado con las micros. Cuando ustedes se hacen una ensalada, por ejemplo, que les gusta mucho la ensalada, se hacen una ensalada a la hora del almuerzo. Ya están en la casa, se hacen una ensalada, la aliñan, ya le colocan sal, algunos le echan aceite, otros le ponen vinagre o limón, y elijan ustedes. Pero no se comen toda la ensalada porque siempre sobra. Siempre queda, no, le voy a dejar a mi mamá que se preocupa por mí. Le voy a dejar el medio plato de ensalada. Y se la guardan para la tarde. Y pónganse ustedes que esta ensalada, bueno, da lo mismo la ensalada, pero pónganse ustedes que es tomate. Lo guardan y en la tarde lo sacan pues para dárselo a su mamá que viene llegando cansada después de la ardua jornada laboral y se dan cuenta que tiene más agua de la que tenía en un principio. ¿Cómo que perdió agua o ganó agua? ¿Y cómo ganó agua? El frío quizás del refrigerador le hizo ganar agua. O si era lechuga, la lechuga se marchitó porque la dejaron mucho rato en el refrigerador. Tampoco. Es nada más que porque ustedes agregaron solutos. Solutos como la sal, solutos como el aceite, solutos como el limón, el vinagre o el aceto balsámico, ahí para los que les guste, o la soya, para los que les guste, ahí depende con qué la línea. ¿Ya? Pero esos solutos que ustedes agregaron, ¿ya? Generaron una presión sobre su ensalada, sobre la fruta que es el tomate, porque el tomate es una fruta, o las verduras como la lechuga, o la ensalada que sea, puede ser pepino, lo que sea. Entonces fueron apretando a las células de esta ensalada y empezaron a perder agua. Por eso es que ahora tiene más agua de lo que tenía en un principio. No es porque estaba más fría, no era porque la guardaron en el refrigerador, no. Podían haberla no guardado en el refrigerador y hubiera sufrido lo mismo, el mismo fenómeno. Y ese fenómeno ocurre por una gradiente iónica, una gradiente electroquímica o una gradiente de concentración. ¿Queda claro? Otro ejemplo, hoy día estoy ya, el Antonio me puso la manito para arriba. El dedito, no la manito, el dedo para arriba. Otro ejemplo, antiguamente cuando no habían refrigeradores, qué caos tiene que haber sido guardar la carne o las cosas que eran perecibles, como que se tenían que comer casi de forma inmediata. O se ahumaba, que era una técnica que no todos podían hacer, porque había que tener un ahumador o un lugar donde ahumar, etcétera, etcétera. Pero antes que eso, desde tiempos inmemoriales, se usaba sal. Entonces yo tenía un pedazo de carne cualquiera, ¿ya? Y le echaba sal, mucha sal, mucha sal, mucha sal, porque quería guardarlo, quería conservarla. ¿Ya? La sal no mataba las bacterias, tampoco alteraba el medio químico en ningún caso. Esa sal equivalía a una altísima concentración de un soluto, y ese soluto en cierta forma apretaba, presionaba la sangre, la carne. Y la carne progresivamente perdía agua, perdía mucha agua y se secaba. Ahora, si yo lo favorecía y lo colocaba esa carne al sol, esa carne no se me cocinaba. Lo que estaba haciendo era perdiendo su agua y desecándose. Y eso es lo que se conocía como el charqui. Hasta el día de hoy, de hecho, se usa la misma técnica. También está ocurriendo una gradiente iónica, una gradiente electroquímica, una gradiente de concentración, porque la excesiva sal presionaba la carne o la presiona ya para que pierda agua y lógicamente los solutos, la sal estaba entraba masivamente, tal como se ve ahí en la partícula que yo le encerré en rojo. Y la otra sal, la que no entraba, presionaba a la que estaba más cerca de la membrana plasmática de la carne y la sal empezaba a pasar, 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 pasar. Y cada vez que pasaba se iba perdiendo agua. ¿Ya? Y eso ayudaba a que la carne se secara. ¿Ya? Por eso se salaban las cosas. ¿Ya? Entonces, la gradiente iónica, la gradiente electroquímica o la gradiente de concentración, vuelvo a repetir, los tres sinónimos son lo mismo, se viene haciendo, se viene usando ya en la industria alimenticia, por así decirlo, desde tiempos muy, muy, muy remotos. ¿Ya? Así que no es algo, no nos debe ser algo extraño. ¿Ya? En una solución no homogénea corresponde a la dirección que adquieren las partículas permitiendo el movimiento de una zona más concentrada a una zona más diluida. Como que las partículas se mueven por fuerza y esa fuerza la generan sus compañeras partículas. ¿Ya? Generalmente luego de un tiempo la solución llega a un equilibrio iónico, o sea, va a llegar a un punto. ¿Ya? ¿Cuántas partículas hay aquí afuera? ¿Ya? Vamos a suponer que este es el medio externo.
Ese es el medio, esa es una letra E, ahí sí, externo. Y el medio de acá es el citoplasma. Citoplasma. Entonces el gradiente iónico es cuando la célula pierde agua, ocurre cuando la célula pierde agua. O la gradiente iónica ocurre, no, sí, también ocurre, y el mejor ejemplo o lo más fácil de visualizar es la pérdida de agua. ¿Ya? En algunos casos puede ser al revés, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque también puede ser que se gane agua por la gradiente de concentración, ¿ya? Y la célula, en vez de perderla, va a hincharse muchísimo, ¿ya? Entonces el agua se puede mover dependiendo de la gradiente en realidad. Cuando un soluto se mueve en una dirección, desde el medio externo hacia el medio interno, por ejemplo, el agua lo va a hacer en sentido opuesto. Ahora, puede darse, vuelvo a repetir, que el soluto salga y ahí el agua podría entrar. ¿Ya? Todo depende de para dónde se mueva la gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, el mejor ejemplo sí, es que se pierda. ¿Ya? Que se pierda agua y de hecho es más visible. ¿Ya? Pero también es visible cuando una célula se hincha. ¿Ya? ¿En qué estaba yo? Le iba a decir que ustedes aquí ven, por ejemplo, ya perdí el mouse, aquí está, aquí yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 partículas, porque hay 3 partículas que están entre medio de la membrana. 16 partículas, 16, 17, 18, 19, 20, hay 20 en total, 20 hexágonos. ¿Ya? O sea, va a llegar un momento que esto va a alcanzar el equilibrio. O sea, vamos a tener 10 hexágonos en el citoplasma y 10 hexágonos en el medio externo. Y en ese momento ya no va a haber fuerza de gradiente porque se habrá alcanzado el equilibrio. Como se alcanzó el equilibrio, no se mueve el soluto, por ende no se mueve el agua. Y lógicamente ya no generaría ningún tipo de gradiente. ¿Ya? Por lo tanto, la gradiente, la base de la gradiente está en el desequilibrio. Va a haber siempre un medio más concentrado que el otro. Normalmente el medio externo, en la naturaleza, normalmente el medio externo es el medio más concentrado, donde hay más solutos. ¿Ya? Y el medio interno va a tratar de generar esta presión o va a ser sometido a presión. Normalmente sometido a presión ahí, como dice el Bastián, normalmente el que pierde agua. Ya no siempre así, pero vuelvo a repetir, puede ocurrir. Un caso contrario, por ejemplo, ya para que se den cuenta que no siempre se pierde agua y muchas veces se puede ganar. Si ustedes les dejan el cuidado de una planta, ya salieron la mamá, salió el papá, salieron, se quedan solo en la casa y les dicen, riégame las plantas para que no se me sequen, ¿ya? Y a ustedes se les olvida todo el fin de semana, oh Dios mío, y se vienen a acordar justo el domingo a las 3 de la tarde y llegan a las 7. Oh, no sé qué hacer, me van a colgar porque no regué las plantas y están todas marchitas. No están secas, están marchitas. Pueden recuperarlas en menos de 4 horas. De hecho, lo más seguro es que las recuperen con 2. Si ustedes a esa planta que está marchita le echan agua destilada, se va a hinchar de agua rápidamente y va a recuperar su turgencia. Así que ahí tienen un tip. En ese caso no se perdió agua, se ganó agua, pero es por lo mismo, porque diluyeron, por así decirlo, el medio externo y ahora el que estaba más concentrada o lo que estaba más concentrado era la planta en sí. Entonces lo que están haciendo al agregarle agua pura, tiene que ser agua destilada, no puede ser agua de la llave, ¿ya? Si le agregan agua destilada, lo más seguro es que la sean capaces de salvarla y no se den cuenta. Qué bueno, le van a decir que mantuviste las plantas regadas, ¿ya? Así que ahí sí que de hecho pueden hacer el experimento, ¿ya? Ya, pues veamos entonces aquí. Aquí está el movimiento, bueno, hasta el equilibrio, como les decía. ¿Ya? Aquí está, si se pueden dar cuenta, hay mucha concentración aquí en lo que nosotros definimos, arriba, ya nosotros lo definimos como el medio externo, y aquí abajo hay una baja concentración, menos, por eso hay un menos que encerramos. ¿Ya? Entonces los solutos van a pasar de una zona de más a una zona de menos siguiendo esta dirección. ¿Ya? Ahí les coloqué la flechita hasta, vuelvo a repetir, el equilibrio. Una vez que se alcanza el equilibrio, ya no hay presión, no hay fuerzas. ¿Ya? Es como que la misma cantidad de gente esté adentro de la micro y la misma cantidad esté afuera de la micro y quieran entrar y salir. No van a poder porque alcanzaron el equilibrio. Están las mismas cantidades. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ahí ya no hay más movimiento. Ya no hay más movimiento de partículas. ¿Ya? Todos esos movimientos son sin gastar energía para la célula. ¿Ya? A menos que yo quiera sacar algo contragradiente, ya sería la única vez que la célula podría
perder energía, ¿ya? Que era el ejemplo que vimos en un principio. Ahí. Si yo soy esta partícula que está acá abajo, la voy a volver a marcar, y yo quisiera salir o quisiera pasar hacia el otro lado, tengo que romper la fuerza de todos los que están aquí presionando para que yo no salga. Entonces la célula lo más seguro es que necesite imprimir energía, pasarle esa energía a una proteína de membrana y esa proteína me va a disparar para yo poder salir, ¿ya? Eso va a generar un gasto energético y la célula progresivamente podría cansarse ya de hacer eso. O nosotros lo traduciríamos en cansancio, ¿ya? Eh, Ahí está. ¿Cómo son los movimientos dentro de la célula? Como les decía, pueden ser a favor de gradiente o en contra de la gradiente. Si el movimiento es a favor, que el que le gusta a la célula, ya normalmente no involucra un gasto de energía. Dice sin gasto de E de energía. ¿Ya? No hay gasto energético con los movimientos a favor. O sea, el que nosotros aquí ejemplificamos con el color rojo. Está aquí la partícula de color rojo, ya le perdí el mouse, ahí sí. Esa partícula que la encerramos con rojo, la otra la están presionando, está pasando de una zona de más a una zona de menos sin gastar energía. En contra sería entonces esta partícula que encerramos de azul. Y tiene que romper la fuerza de la concentración, la fuerza de la gradiente. Por lo tanto, gasta energía sí o sí. ¿Ya? Cuando el gasto es a favor, perdón, cuando el transporte es a favor y no involucra un gasto energético, nosotros debemos hablar de transporte pasivo, porque no gasta energía, ¿ya? También puede existir el transporte activo que se ve ahí. Apenas se lee el blanco, pero dice activo, ¿ya? Así que tenemos transporte pasivo, yo le voy a cambiar el color después porque si no, no se ve. Vamos a tener transporte pasivo y vamos a tener transporte activo. Ese es, ahí dice activo, apenas se ve, pero dice activo, por si acaso. Y gasta energía, ¿ya? Esos son los dos tipos de transporte, el pasivo y el activo. El transporte pasivo, que no gasta energía, se divide en tres. En realidad el DEMRE se queda con estos dos que están acá. La difusión, que es el movimiento de los solutos, como lo vimos recién, y la osmosis, que es el movimiento del agua. Normalmente, si el soluto se mueve en una dirección, el agua lo hace en sentido opuesto, para llevar la contra, ¿no? En realidad es para mantener el equilibrio, ¿ya? Y dentro del movimiento, eso lo vamos a explicar la próxima semana, así en detalle, con mucho detalle, ¿ya? La difusión, que es el movimiento de los solutos, por ejemplo, lo que vimos aquí con los hexágonos, que se mueven de una zona de más a una zona de menos, ¿ya? Nunca explicamos qué le pasa al agua, o lo mencionamos, pero no lo explicamos, ¿ya? Puede ser una difusión simple o una difusión facilitada. Cuando la difusión es simple, yo voy a realizar el movimiento de la partícula por la bicapa fosfolipídica. Esa es la diferencia. O sea, yo lo que mueva a través de la bicapa fosfolipídica va a ser una difusión simple, siempre, siempre, porque lo único que se mueve por la bicapa fosfolipídica es o son sustancias que lo hacen por difusión simple. De hecho, ni siquiera se pueden hacer por transporte activo, ¿ya? Así que todo movimiento que se hace por la bicapa de fosfolípidos es un transporte pasivo, no gasta energía, es una difusión simple, ¿ya? Y la difusión facilitada, ya ahí me empieza a complicar la cosa, porque la difusión facilitada es el movimiento de partículas que no se pueden mover por la bicapa fosfolipídica y no les queda otra opción que tomar una proteína de membrana para poder pasar. Ya tienen que pillar una puerta. Y esa puerta a veces está abierta, otras veces está cerrada y ellos tienen que tocar para que los dejen entrar. ¿Ya? En ese caso la proteína como que se tiene que comer la partícula y meterla hacia el interior o hacia el exterior. Ya por eso es que les digo que tiene que tocar, tiene como que le tiene que avisar a la célula para la célula permitirle el paso y abrir la proteína. Ahí no, pues hay otras proteínas como los canales iónicos, por ejemplo, que están abiertos siempre. Entonces el sodio dice, puerta abierta, paso, y pasa, se mueve de una zona de más a una zona de menos. ¿Ya? Y esa es una difusión facilitada también. ¿Ya? Y eso, pues. Bueno, y el transporte activo
siempre es por proteínas. Recuerden que el transporte activo no puede ser por la bicapa fosfolipídica, eso es imposible, ¿ya? Y él siempre va a ser usando una proteína. Bueno, ahí pueden haber dos tipos de transporte, el primario y el secundario. Ya va a ser más específico en realidad, pero yo creo que eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y el otro es el conocidísimo transporte en masa. ¿Y por qué digo conocidísimo? Porque ya con varios lo mencionamos cuando hablamos del sistema inmune, de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, por ejemplo, hacen transporte en masa de forma masiva. ¿Qué mueven? ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su transporte activo? Muy simple, ellos hacen un fenómeno que se llama fagocitosis. Y la fagocitosis es un transporte en masa. Ellos se comen una partícula muy grande y eso involucra la pérdida muchas veces de membrana plasmática y como tengo que regenerar la membrana y me va a significar un gasto energético, si gasta energía el transporte es transporte activo. Si no gasta energía el transporte es transporte pasivo. ¿Ya? Y a favor de gradiente ahí también. ¿Ya? Y como que complementamos con eso. ¿Ya? Entonces, normalmente, el DEMRE se queda mucho con estos. Lo voy a volver a encerrar aquí. Con estos transportes. La diálisis es un fenómeno bien particular que ocurre en ciertas membranas, ciertas, no en todas. Y de hecho, es como el mejor ejemplo son los riñones que sufren el fenómeno de diálisis, ¿ya? Los nefrones. ¿Ya? Pero en realidad eso ya lo sacaron se los nombro nomás, pero en realidad no se las van a preguntar. ¿Cuál es la diálisis? No, no les van a preguntar porque eso era parte del sistema excretor. ¿Ya? Yo normalmente les coloco hartas cosas que les digo, esto no se lo preguntan, ¿por qué? Porque hay veces que ustedes toman guías de otros pre o las que se pillan en internet y esas guías están desactualizadas. Entonces, o no todas, pero hay algunas que sí lo están. ¿Ya? Entonces, si ustedes leen diálisis, ese ejercicio se lo saltan porque no se lo, nada que ver, ¿ya? No entra eso, ¿ya? Porque como les digo, el sistema excretor se dejó de preguntar desde el 2014. O sea, van a ser 10 años, como pasa el tiempo, ¿ya? Eh, y eso, pues veamos un ejemplo para cerrar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Damos tiempo. Andamos justito en la hora. No, pero alcanza ahí a ver unos fenómenos. Creo que tenía un GIF animado para esto. Bueno, ahí está la difusión simple. ¿Ya? Las moléculas se mueven entre la bicapa de fosfolípidos debido a que son pequeñas y o apolares. ¿Qué partículas se mueven por difusión simple? Todos los gases, el CO2, el oxígeno, el nitrógeno atmosférico, son capaces de difundir por difusión simple. ¿Ya? Pasan por la membrana plasmática de las células, por ejemplo, los pulmones, el oxígeno y el CO2 se mueve por difusión simple. No gastamos energía en la difusión del gas. Gastamos energía en otras cosas, pero no en la difusión del gas. ¿Ya? El sistema respiratorio gasta energía, pero poquita. Y ahí está la difusión facilitada. Y ahí podemos ver que hay ciertas partículas que se mueven por esos tubitos, y esos tubitos en algunos casos están abiertos, ¿ya? Y siempre van a permitir el paso de la partícula desde una zona de más a una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Y ahí esa partícula, por ejemplo, en realidad no permite el paso siempre, es porque se abre solamente cuando hay una concentración muy alta. Entonces, como que el peso de la partícula permite el paso de esta siempre a favor de gradiente. ¿Ya? Las moléculas se mueven a través de proteínas intrínsecas, que pueden ser canales iónicos o carriers. Carriers o transportadores es lo mismo, ¿ya? Debido a que son moléculas grandes y o polares. Miren, son completamente antagónicas. Las pequeñas, ya perdí el mouse otra, ahí sí. Las partículas pequeñas se mueven por difusión simple. Las partículas grandes se mueven por difusión facilitada. Las partículas apolares, o sea, que no tienen carga eléctrica, se mueven por difusión simple, porque los lípidos no tienen carga eléctrica. Y las partículas polares, que tienen carga eléctrica, como el sodio, el cloro, el magnesio, el potasio, todos son iones. ¿Ya? Ellos rebotan en la membrana plasmática hasta que encuentran una proteína y pasan. ¿Ya? Por lo tanto, las partículas polares se mueven por difusión facilitada. Y ahí están los mejores ejemplos. Aquí aparece el agua. Ojo, esta agua la vamos a colocar entre paréntesis, entre comillas, ahí en stand-by, porque en realidad el agua se mueve por unas proteínas que se llaman aquaporinas, que son unas proteínas específicas para el movimiento de agua. Ahora, si yo abro la membrana o se mueve la membrana o mueve, se está moviendo sodio, por ejemplo, ese sodio no va seco, va disuelto.
va diluido en agua, y ahí también a veces se me cuela agua, ¿ya? Pero normalmente la célula, para recuperar su tamaño o hidratarse, abre estas compuertas especiales que son las acuaporinas, ¿ya? Que son las proteínas que permiten la nivelación del agua, ¿ya? De tal manera que son como cuando se abren las compuertas de una represa y aumenta el flujo de esta, ¿ya? Del agua que se estaba reprimiendo, ¿ya? Esas vendrían a ser la acuaporina en la célula, y de esa manera la célula se hidrata rápidamente, ¿ya? En caso que haya agua disponible, lógicamente, ¿ya? Ese es el transporte pasivo, ¿ya? El transporte activo lo vamos a dejar para la próxima semana junto con los medios, el medio hipotónico, hipertónico, etcétera, para no abarrotarlos tanto hoy, ¿ya? Queda claro, hoy día vimos solo las gradientes a favor. A ver, alcanzo, creo que tenía un ejercicio, ¿no? Ahí está la osmosis, que es el movimiento del agua, la vamos a ver la próxima semana, y ahí está la diálisis, que también la vamos a ver la próxima semana. Creo que tenía un ejercicio. Ahí está. Cerremos con este. Ejercicio, sí, pues, hay que hacer ejercicios. Cerremos con este ejercicio que es relativamente fresco, del 2021. 2020, en realidad. Pero es válido. Me colocan su alternativa ahí en el chat. Ahí me llegó una respuesta. Antonia dice la misma. No se copien. Con respecto a la difusión simple y a la difusión facilitada, ¿es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte? Miren, esta es la pregunta 3. ¿Ah? O sea, las 3 primeras preguntas deberían ser preguntas fáciles. Ya deberían ser dentro de las más sencillas, porque lógicamente no voy a partir con una pregunta, antiguamente era así, podían partir con una pregunta muy complicada, porque como que era al azar el orden de las preguntas, ¿ya? Me pasaba de que hay veces que la primera pregunta era una pregunta, no sé, pues de sistema circulatorio, ¿ya? Nada que ver, porque de hecho como que después se fue ordenando ya la prueba, y las primeras preguntas empezaron a ser las de célula. Y vuelvo a repetir, siempre que se hace una prueba, la primera pregunta debe ser relativamente sencilla, o las primeras preguntas relativamente sencillas, para que el alumno agarre confianza, pues, para no tirarlo a partir. No es tan maldito el nombre. Lo dice, a decir verdad, no sé cuál es. Mira, veamos al tiro. Y esta, como les decía, es la pregunta 3. No es una pregunta tan compleja, porque en realidad el torpedo de esa pregunta, ahí, con esa la pueden sacar, con esa lámina. Si tienen buena memoria fotográfica, le saco ahí una foto y estoy dejando que lean el torpeo. Y después, con eso mismo, nos vamos al ejercicio, y estoy seguro que todos deberían llegar a la respuesta correcta, porque, como insisto, aquí está la respuesta. Ya voy a cambiar. 3, 2, 1. Ahí está. Entonces me dice, con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada, es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, o sea, es una característica que se aplica para ambos, ¿ya? No para uno o para el otro, no, para ambos. Entonces la A dice, las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular. Ya puede ser, ya de hecho habían partículas que, habían transportes, ya un transporte para partículas grandes, pues de hecho lo encerramos aquí, ya dice moléculas grandes. Pero eso es para la difusión facilitada, porque aquí dice las que son pequeñas es difusión simple, ¿ya? Entonces, lo que me están preguntando es algo que sea aplicable para ambas. Y claramente la A solamente se aplica para difusión facilitada. Como no se aplica para ambas, es una diferencia. Como no se aplica para ambas, la A se descarta, ¿ya? Solo se aplica para la difusión facilitada. La B, se requiere de la hidrólisis de ATP como fuente de energía. Miren, aquí estos son los típicos términos que usa el DEMRE para marcarle la existencia. Hidrólisis de ATP, flauta, no sé qué es. Muy sencillo, la hidrólisis del ATP es el gasto de energía. Eso es, ¿ya? Es lo mismo.
De hecho, ustedes cambian hidrólisis de ATP y colocan gasto de energía y es lo mismo. ¿Ya? El ejercicio es el mismo. Se requiere de gastar energía como fuente, o se requiere de un gasto energético, ¿ya? Que podría ser la B, el sentido de la alternativa es el mismo. La hidrólisis de ATP es un gasto energético y ya vimos aquí que todos los gastos energéticos, miren, gasto de energía, transporte activo. En ninguna parte me aparece la difusión simple y la difusión facilitada. Por lo tanto, no me sirve la B. Y sí. La C. Descartamos nada. La C. Las sustancias movilizadas atraviesan la bicapa de fosfolípidos. Las sustancias que son capaces de atravesar la bicapa fosfolipídica están haciendo difusión simple. La facilitada se realiza, miren qué dice acá abajo, se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana. La D es difusión facilitada. En la descripción de la difusión facilitada, no pueden ser ninguna de la otra. La C es la difusión simple, la D es la difusión facilitada. Debe ser en ambos casos. La E, el movimiento neto de las sustancias ocurre a favor de la gradiente de concentración. Ahí estaba la clave de todo el ejercicio, porque si yo me vuelvo para acá, miren lo que dice, arribita, transporte pasivo a favor de la gradiente de concentración. Se divide en dos, difusión simple, difusión facilitada. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Ojo con estos ejercicios. Van a tener siempre un ejercicio de membrana. El ejercicio de membrana ha entrado, vamos a tirar un piscinazo bien grande de la época de la PA. ¿Ya? Yo di la última PA, por eso se los digo. No sé qué tan atrás, pero por lo menos hasta el 2002 esto entraba. Y entraba casi preguntándose, casi, no siempre, casi preguntándose de la misma forma. La próxima semana vamos a ver el transporte activo, lo vamos a definir, ¿ya? Y adicionalmente vamos a ver los tipos de transporte en una célula animal y en una célula vegetal, porque la célula animal tiene pared celular, ¿ya? Entonces no podría estallar, por ejemplo, llenarse de agua y reventarse, pero la célula animal sí puede hacerlo. Si puede morir por un exceso de agua. Así que ojo con eso también, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, nos vemos mañana en la clase de electivo. Así que no se me van a escapar todos. Algunos se me escapan porque claramente ellos están en otro electivo, ¿ya? Nos vemos, cuídense, un abrazote, que estén muy bien. Cualquier consulta me escriben nomás, pues ustedes saben que el WhatsApp estaba eso, ¿ya? Chao, chao, nos vemos, Antonia. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Ángel, cuídate. Nos Chao, vemos profe. también. Chao, Vicente. Ya, profe. Chao, Mati, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao.